soy Daniela Valencia, directora creativa y fundadora de True, y esto es True Talks. Bueno, en el primer episodio de True Talks queremos empezar por contarles algo sobre nosotros que va mucho más allá de lo que nos ponemos. Se trata de nuestro propósito, que es básicamente en lo que nosotros creemos y la razón por la que nosotros existimos. Hoy escuchamos por todas partes a las marcas hablando de propósito, a los expertos hablando de lo importante de ser una marca o una compañía con propósito. Y cuando quisimos definirlo así teóricamente en True fue muy fácil porque True desde sus principios tenía una esencia muy clara. Cuando Daniela inició con True, digamos que tenía muy claro qué quería lograr más allá de las prendas que quería diseñar o que quería vender. Por eso para empezar a hablar del propósito de True me gustaría que Dani nos contara. Hay algunas historias que yo ya me sé, pero hay unas que seguramente Daniela nos va a contar acá y nos va a sorprender a todos de cuáles fueron esas historias o esos momentos que sirvieron de inspiración para crear True y para crear ese propósito que hoy la marca tiene. Bueno, yo ya lo he contado en algunas oportunidades, pero en este espacio lo voy a repetir ahí un poquito por encima. Cuando yo estaba en el colegio, eso fue más o menos en el 2009, y empecé como en ese momento que uno está como en esa exploración y conociéndose uno mismo, no encontraba ninguna marca con la que yo me identificara en todo el sentido de la palabra. Sí habían productos, pero una marca como tal no. Digamos que en ese momento ser una persona open-minded no era como tan normal. Yo me sentía diferente, pensaba diferente, pero para mí era normal y nunca tuve ningún problema con el que dirán o el que pensaran las otras personas de mí. Y digamos que eso fue algo muy decisivo porque digamos que marcó y forjó como mi identidad y mi personalidad, y de cierta manera yo sentía que lo quería expresar y compartir con otras personas. Digamos que en ese momento también sentía cierta afinidad por el diseño y por la moda, entonces por eso mi decisión fue expresarlo a través de la ropa, y ahí fue que empecé como con todo este proyecto de hacer prendas de vestir. En ese momento era pura intuición realmente, y estaba como luchando contra un montón de cosas y sociales, familiares. Yo dejé la universidad, solamente hice 2 semestres, decidí irme por el camino no convencional, que en ese momento pues lo normal era terminar el colegio, terminar la carrera, ser un profesional, conseguir un trabajo en una empresa, en fin. Y yo tenía otras cosas en la cabeza y siempre tenía como esa ideología y como algo que dentro de mí me decía que lo hiciera sin importar pues qué pensaban las otras personas, y eso fue lo que hice, y yo creo que desde ahí empezó como a nacer ese propósito que es de lo que vamos a hablar en este episodio. Sí, yo creo que una de las cosas que queremos también como dejar clara, una de las enseñanzas que hemos aprendido en el camino es el poder de la intuición, y ese es un claro ejemplo porque True nació de la intuición de Daniela y de esa idea de seguir lo que su cabeza y su corazón le decían. Entonces, Dani, con toda esta información y con todas esas cosas que estaban pasando en ese momento de tu vida en el que estabas explorando muchos caminos creativos y sobre todo definiendo qué querías hacer, pero tenías una muy clara y era esa marca para expresar lo que estabas sintiendo en ese momento, ¿cómo hiciste para unir ese propósito como Daniela Valencia con ese propósito que estabas empezando a ver en una idea de negocio o una marca? Bueno, lo primero fue mezclar todo lo que les conté anteriormente, como lo que estaba sintiendo yo, lo que quería expresar. Encontré esa puerta a través de la moda, a través de prendas de vestir que en ese momento hacía pintadas a mano, y era algo mucho más artesanal, era algo más como un hobby, pero lo que yo sentía era que yo quería que la gente sintiera lo mismo que yo sentía cuando usaba esas prendas. O sea, yo ya sabía que se sentía como cierta libertad y cierto ser uno mismo sin sentirse juzgado, por así decirlo, y yo quería era transmitir eso. Yo quería que las otras personas sintieran eso mismo que yo ya estaba sintiendo. Perdona, ahí te interrumpo, además porque en ese momento
no habían muchas opciones para personalizar, ¿cierto? En ese momento, pues hace más de 6 años atrás, ¿o cuántos años? Eso fue hace 10 años más o menos. Imagínate, hace 10 años, en ese momento casi que ni se hablaba de personalización o de poder uno lograr, no sé, que la prenda que uno vistiera fuera única y tú ya en ese momento ya lo tenías en tu cabeza. Entonces finalmente por eso quisimos decir que cuando se definió el propósito la esencia ya estaba muy clara. Sí, exacto. Yo digo que en ese momento fue que descubrí que era algo que quería seguir haciendo por el resto de mi vida, y ahí fue que empezó como ya toda esta carrera que ha sido True. Qué bien. Yo creo que eso está pasando hoy en día con muchas marcas en donde sus creadores finalmente, por una necesidad que ellos tuvieron o por una oportunidad que ellos encontraron, empiezan a crear una marca o una idea con la intención de suplir ese nicho que pues que resulta ser el mismo uno el público, pero que finalmente después se convierte en algo que toma más forma. Y para que sigamos conversando sobre el propósito de True, Dani, contanos literalmente cuál es el propósito de True, como para que estemos en la misma página con las personas que nos están escuchando, pero sobre todo contanos cómo fue ese proceso creativo, cómo fue el recorrido para llegar a él, porque pues es una definición bastante importante para la marca y no solo para el presente, sino por lo que va a seguir peleando la marca. Bueno, primero voy a contar cómo fue el proceso creativo para llegar a lo que hoy es nuestro propósito. Digamos que siempre estuvo ahí, como en el aire, como en mi cabeza, en mi corazón, pero no lo teníamos plasmado en ninguna parte, no estaba escrito y no estaba ni siquiera comunicado literalmente ni textualmente con las personas que hacían parte de True. True antes se llamaba True Love, y cuando hicimos ese cambio de True Love a True fue que empezamos como a evolucionar y a ir más allá y a encontrar lo que era de verdad la esencia de la marca. Y después de tener muchas conversaciones con personas cercanas a mí, cercanas a la marca, amigos, familia, clientes, fue que llegamos a lo que hoy es nuestro propósito, que ya lo podemos plasmar en un papel, que se lo queremos manifestar y compartir a todas las personas que nos escuchan y a todas las personas que usan True y que no la usan, pero que igual se sienten identificadas con ella. Y textualmente definimos nuestro propósito así: liberamos e inspiramos a las personas para expresar su identidad. Así es, yo tuve la oportunidad de estar en este proceso creativo, y no solo creativo sino estratégico, porque pues finalmente a partir de ahí se toman muchas decisiones de la marca, y otra cosa de las que tuvimos en cuenta a la hora de crear este propósito es que fuera muy entendible, que cualquier persona lo pudiera leer, lo pudiera escuchar y entienda qué es la marca y cuál es esa razón que la mueve, ese porqué tan profundo que va más allá de lo que nos ponemos. Yo creo que nosotros pensamos más allá de la solución de vestir, pero pensamos también en algo que fuera muy corto pero muy profundo. Dani, yo creo que en este momento nos están escuchando varias personas y a través pues como del Instagram de True también llegan como muchas marcas o muchas personas y muchos estudiantes que quieren escuchar cómo nació True. ¿Qué les podrías recomendar a esas personas que tienen su marca o que están pensando en tener una marca para crear ese propósito, para encontrar esa fuerza que los mueve más allá del producto que van a vender? Bueno, yo empezaría por decir precisamente que hacer una marca no es sacar un producto y ya, es mucho más allá de eso. Yo pienso que muchas personas, cuando están en ese proceso de hacer marca, a veces en lo último que piensan es en el propósito. Y siento que salen muchas marcas todos los días, y qué bacano que de todas esas marcas que salgan marcas con un mensaje claro, con un mensaje consciente, porque también me parece que el mercado está muy saturado de producto y puede que muchas marcas tengamos de hecho el mismo producto, pero la diferencia está ahí, en el mensaje y en el propósito que vos vas a llevar. Entonces empezaría por decirles eso, que no es solamente el producto, sino que de verdad interioricen y piensen realmente cuál va a ser su aporte a la sociedad, cuál va a ser ese mensaje que van a llevar. Por otro lado, esto les podrá sonar muy romántico, pero pues es la verdad. Si van a hacer esto, pues no hacerlo solamente como por la plata, sino encontrar de verdad la esencia y pensar siempre como en esa idea inicial y en esa necesidad de por qué nació esa idea que tuvieron.
Bueno, y por último, que estén siempre mirando la cultura, lo que pasa en la calle, de lo que está hablando la gente, lo que se está compartiendo en Instagram, en fin, todo el contexto es importante a la hora como de esta creación del propósito de su marca. Yo creo que yo le agregaría una cosa muy importante, y es que siempre va a haber gente que no está de acuerdo con eso, y yo creo que eso hace parte también de definir muy claro ese propósito, que sirva como un filtro también para que la marca tome decisiones, pero también para que la marca misma se filtre en las personas que están o no de acuerdo con eso, con lo que la marca se identifica, porque pues nosotros lo conversamos mucho, elegir y renunciar es estrategia. Dani, contanos, digamos que ya que se definió ese propósito, ¿cómo haces para que esté siempre en el día a día de la marca? Porque obviamente, no sé, las ventas, la operación, ese corre del día a día, pues puede hacer que nos olvidemos de ese propósito. ¿Cómo se mantiene firme el propósito de True siempre, cierto? Sin importar lo que pase. Bueno, el propósito de True se ha vuelto también un filtro para todo lo que nosotros hacemos. Desde internamente nuestro equipo de trabajo, nuestros proveedores, todo lo que rodea a True, adentro y afuera. Y si nosotros sentimos que una de esas partecitas no va con ese propósito, simplemente no nos funciona, no nos sirve, no es True, no trabajamos con ellos, en fin. Entonces eso es como súper importante, tener ese filtro. Por otro lado, el propósito no debe cambiar, sino evolucionar. Entonces estas palabras que usamos nosotros como libertad, identidad, tienden a evolucionar, pero su esencia debe mantenerse intacta. Sí, que ese también es un error que las marcas hoy cometen, y es que cambian su esencia a medida que las personas cambian, y finalmente cuando las bases son tan profundas y tan humanas, pues simplemente se evoluciona. Sí, y yo pienso que eso también va muy relacionado con escuchar a tu público, escuchar qué es lo que quieren, qué es lo que sienten en ese momento, qué quieren usar. Igual las generaciones van cambiando, pero siempre hay una detrás de esa que necesita ser escuchada, a la que le tenés que parar bolas, tenés que saber qué les está doliendo, en fin. Entonces yo pienso que más que todo esas son como las bases que nosotros tenemos como para mantenernos firmes en ese propósito. Una de las cosas más importantes, digamos, para definir el propósito de True, yo creo que para definir el propósito de cualquier marca, es saber que se está resolviendo un problema real de gente real, ¿cierto? No que esa causa es una causa que puede pasar con el tiempo, sino que es un problema que de verdad le afecta a las personas, y que finalmente sí se está haciendo algo por el mundo. Y con lo que terminaste, Dani, de escuchar a la gente todo el tiempo, finalmente eso también es como la razón de ser, siempre con una actitud muy humilde y de construcción constante, de saber que las marcas no son verdades absolutas, y que a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan las tendencias, más si estamos hablando de diseño, de moda, pues finalmente la marca tiene que evolucionar con esos movimientos. Muy buena esta primera conversación, esperamos como todos los comentarios de ustedes, y para que vayamos, Dani, finalizando, ¿tenés algo para agregar sobre esta conversación o sobre el propósito? Pues sí, precisamente hablando de escucharlos, tenemos muchas ganas de saber qué les pareció este primer episodio. Tienen todas nuestras redes a su disposición para que comenten, nos escriban, compartan este primer podcast, y quedamos como muy pendientes, la verdad, como de su reacción. Esperamos que les guste y nos escuchamos en el siguiente True Talks. Chao. Chao.